A esta segunda webinar sobre operaciones corporativas en tiempos de cambio. En esta webinar trataremos de comentar cuáles pueden ser los mecanismos para llevar a cabo un proceso de venta adecuado y de la mejor manera posible, y además intentaremos dar algunos ejemplos sobre cómo podemos maximizar el valor de nuestra empresa. Me presento, mi nombre es Irene Esteban. Yo soy Joana Vergara. El proceso de venta de una empresa es siempre un momento crítico en la vida de todo empresario. Los motivos que nos pueden llevar a esta situación son múltiples. Puede ser por razones de jubilación, por falta de relevo generacional, simplemente por querernos embarcar en nuevos proyectos, por querer incorporar un socio que nos acompañe en la siguiente fase de crecimiento de la empresa. Pero todas estas casuísticas tendrán sus particularidades, pero también sus cosas en común, y es muy importante planificar, reflexionar sobre lo que queremos conseguir con nuestro proceso de venta y asesorarnos correctamente para realizarlo. Al final, el objetivo de todo este proceso será maximizar la compensación a toda una trayectoria profesional o empresarial. Entonces, al fin, los procesos de venta suelen ser complejos, laboriosos, largos. Entonces, hay que enfocarlo de una manera racional, intentar sentar unas pautas que nos permitan conquistar a nuestro comprador y así maximizar el valor de nuestra empresa. Los procesos son de gran relevancia, valga la redundancia. Al final es el broche final de toda la trayectoria profesional o empresarial de una empresa, o si no, puede ser también el punto de partida hacia nuevos proyectos. Además, es un proyecto novedoso. En general, los empresarios suelen hacer este tipo de procesos una vez en la vida. En algunos casos excepcionales no, pero la mayor parte de las veces sí. Y sobre todo será un proceso dilatado en el tiempo. De ahí que sea importante y muy recomendable contar con asesoramiento. Al final, el empresario seguirá teniendo que estar en el día del negocio y tendrá que encargarse de los proyectos internos del negocio, con lo cual contar con alguien que tome la batuta y lidere y un poco desengrase el proceso de venta, pues será muy recomendable. Bueno, como ha comentado Joana, una operación corporativa es fundamental prepararse y anticiparse ante este proceso de venta que vas a llevar a cabo, ¿no? El primer punto que destacaríamos es la reflexión interna. Es muy importante que la propiedad tenga claro y analice cuáles son los objetivos que quiere alcanzar dentro de esta operación de venta. Hay que establecer una serie de prioridades, o dicho de otra manera, ¿no? Tiene que identificar cuáles son los mínimos que quiere alcanzar dentro de esta operación de venta. De esta manera, la propiedad tendrá el control de la estrategia que quiere llevar a cabo en la venta y no lo dejará en manos del comprador, que es el que le puede marcar las pautas, ¿no? Esto lo decimos porque en alguna ocasión sí que hemos tenido contacto con algún empresario donde un comprador le ha puesto una oferta, no tenía en mente, ¿no?, en el medio plazo vender su compañía, ha venido un comprador, le ha puesto una oferta encima de la mesa, incluso le ha llegado a plantear ya la estrategia de venta, el acuerdo, los términos y condiciones, y al final, claro, el empresario se ha visto sin margen de decisión, sin margen de reflexión, e incluso ya con un precio marcado, que no ha tenido tiempo de poner su empresa a la venta en el mercado y ver lo que la gente o el mercado estaría dispuesto a pagar por ella, con lo cual al no haber hecho esa reflexión interna, no ha podido marcar él la pauta de estrategia que quería llevar, ¿no? Entonces, eso es fundamental. El primer paso para hacerlo. Efectivamente, y relacionado con esto está lo que comentamos, ¿no?, la anticipación, que al final tienes que tener tú las riendas y el control y planificar adecuadamente la operación de venta o bien la incorporación de un socio, ¿no?, pero siempre con tiempo, y además de esta manera te va a permitir también identificar y resolver las debilidades que pueda haber dentro de tu compañía, porque al final, en mayor o menor medida, en todas las compañías hay debilidades, ¿no? Entonces, tenerlas identificadas y con tiempo poder resolverlas es fundamental, porque así también quizás probablemente no consigamos eliminar esas debilidades del todo, ojalá, pero seguramente si lo hacemos con tiempo y las tenemos bien identificadas podremos minorar o reducir y mitigar ese impacto negativo que pueda llevar a cabo en el precio de nuestra compañía, ¿vale? Dicho esto, por ejemplo, pues suele haber casos, ¿no?, donde una empresa, el volumen de su facturación está muy concentrada en 3-4 clientes y al final, bueno, pues eso es un riesgo cliente que tú, si trabajas
trabajas con tiempo y lo gestionas con tiempo, puedes trabajar en acceder al mercado, en buscar nuevos sectores para por lo menos diversificar un poco tu cartera de clientes y que ese riesgo cliente sea menor de lo que tenías antes, ¿no? Entonces, identificar esas debilidades es fundamental. Para poder aportar soluciones y así tener un plan de acción. Al final no vas a cambiar lo que eres a día de hoy, pero sí puedes tener un plan para cambiar los puntos que sean menos atractivos de tu empresa. Efectivamente, y al final todo esto pasa, todo este proceso de venta pasa por estar bien asesorado, ¿no? Es necesario que la propiedad tenga claro que tiene que apoyarse en un equipo externo con experiencia en materia de estos procesos de venta que seguramente le ayudará a tomar las mejores decisiones no solo para él, sino también para la compañía, ¿no? Porque al final para muchos empresarios su empresa es como si fuera su hijo y vas a querer dejarlo en las mejores manos, con lo cual tenerlo identificado y tener ese equipo con el que apoyarte es fundamental. No solo por eso, sino también porque ellos te van a ayudar y te van a informar sobre cuáles son las mejores opciones o las mejores alternativas que puede haber en el mercado para vender tu empresa e incluso te pueden ayudar a identificar las implicaciones que puede tener el vender tu empresa a un comprador o a otro, ¿no? Que hay implicaciones y que te puede perjudicar negativamente, ¿no? El vender la compañía a uno o a otro y si no estás bien asesorado, pues bueno, pues puedes tener algún tipo de perjuicio, ¿no? Y luego por un segundo motivo, porque al final la propiedad de la compañía se tiene que dedicar a gestionar el día a día de la empresa, que no es poco, o sea, al final son procesos, como ha comentado antes Joana, muy largos, que se dilatan mucho en el tiempo, que requieren de preparar mucha información, de dedicar mucho tiempo y al final el empresario o la propiedad de la compañía se tiene que dedicar en gestionar el día a día y en delegar este proceso en un externo, ¿no? De tal manera que tú así puedas dedicarte a seguir maximizando el valor de tu compañía, a seguir creciendo, a seguir cumpliendo los retos que tienes planificado y de esta manera además, tendrás un ámbito y un ámbito laboral, ¿no? Pues mucho más tranquilo, ¿no? Y no con el estrés que supone generalmente estos procesos de venta, ¿no? Sí, además tener un tercero que te ayude muchas veces hace que puedas externalizar ciertas discusiones y ciertas negociaciones. Así el empresario se concentra en los caballos de batalla que de verdad requieran de su atención. Hay otro tipo de temas igual menores o que pueden encararlos los asesores y así por lo menos te olvidas de estar todo el rato en este proceso que al final desgasta mucho. Desgasta, exacto. Y no te despistas de tu día a día, ¿no? Entonces un poco el objetivo de apoyarte en un externo es fundamental y de hecho los empresarios que así lo han hecho generalmente dicen que es un acierto apoyarte pues en externos financieros, en externos, en equipos legales, ¿no? Que te ayuden a solventar todas las cuestiones y a ayudarte a tomar las mejores decisiones, ¿no? Bueno, dicho esto, aquí vamos a destacar el objetivo, ¿no? De esta webinar es intentar maximizar el valor de tu compañía. Tú como empresario tienes como objetivo vender tu empresa en el medio o largo plazo y para ello, bueno, pues qué tips puedes hacer o qué mejoras, mejor dicho, puedes hacer en tu compañía para mejorar esas debilidades que hemos comentado antes y maximizar el valor de la empresa, ¿no? Bueno, pues aquí hemos enumerado una serie de aspectos que consideramos interesantes y relevantes que toda empresa encontrar en sí, efectivamente, o sea, sí, que siempre se repiten y entonces sí. Bueno, pues queríamos recalcarlos de alguna forma. Efectivamente, sí. Uno de ellos es la estructura de la compañía, ¿no? Al final, en muchas empresas, el inmueble está generalmente incluido dentro del balance de la compañía y no está diferenciada la actividad económica y la actividad inmobiliaria. Al final un comprador no va a valorar el inmueble que está metido dentro de tu compañía, a no ser que sea un inmueble estratégico, pero si no al final eso no es lo que le renta, ¿no? Con lo cual el comprador lo que va a querer es lo que genera liquidez, que es al final la actividad económica, con lo cual vete preparándote esos aspectos importantes. Saca el inmueble y llévalo a otra patrimonial, por ejemplo, y de esta manera rentabilizarás por lo menos la inversión en el inmueble que has llevado a cabo en su momento, ¿no? Pues un vía alquiler o de la manera que sea, ¿no? Pero por lo menos vas a rentabilizar, tú como accionista rentabilizarás el inmueble, ¿no? Otro de los aspectos es llevar a cabo una planificación fiscal. Al final, la propiedad tiene que tener en cuenta y cuantificar la planificación fiscal que va a suponer en el tiempo, ¿no? Al final tú tienes que ver el impacto fiscal tanto en tu patrimonio como en renta que te va a suponer esa operación de venta, ¿no?
Y luego otro punto dentro de la estructura de la compañía es anticipar conflictos familiares. Esto es un tema bastante interesante y que hay que ir trabajándolo internamente. En las empresas familiares generalmente hay diferentes ramas de la familia con distintos intereses en muchos casos, ¿no? Entonces es fundamental alcanzar acuerdos comunes, que reine la paz dentro del accionariado y que todos tengan clara la misma estrategia que se quiere seguir, ¿no? Desde el punto de vista de que se quiere maximizar el valor y que se quiere vender la compañía, ¿no? Y que reine la paz dentro, como he dicho, ¿no? Dentro del accionariado y que todos vayan a una, porque luego en caso de que haya algún tipo de conflicto de cara a un comprador, primero que le puede echar mucho para atrás que haya cualquier tipo de conflicto y luego además que diferentes accionistas pueden incluso a hacer que se caiga la operación por ese tema, ¿no? Por no estar de acuerdo todos en los mismos intereses, con lo cual hay que trabajarlo previamente. Sí, y al margen de conflictos, también saber qué derechos tiene cada uno de los accionistas, porque muchas veces igual alguien tiene un derecho de tanteo, pues saber si va a renunciar a él, si lo va a ejercitar, al final hace el proceso muchísimo más limpio. Efectivamente. Luego otro punto que consideramos interesante es la independencia propietaria, ¿no? Al final, profesionalizar la compañía es fundamental. La propiedad tiene que tener claro que todas las áreas de la compañía son importantes y tienen que estar lo más profesionalizadas posibles, desde el área financiero, el área comercial, el área de producción. Al final, tienes que tener una estructura óptima y además todas las responsabilidades de la compañía tienen que estar repartidas en las diferentes áreas. Es decir, la propiedad de la empresa o el empresario no tiene que tomar todas las decisiones y no tiene que recaer sobre él todas las responsabilidades de la compañía, ¿vale? Porque eso al final, de cara a un comprador, bueno, pues si tú compras a un empresario la empresa, esa empresa luego se va a quedar vacía, porque ese es el empresario el que ha liderado todo, el que tiene el conocimiento, el que tiene las relaciones con clientes, con proveedores, con lo cual si ese empresario se va, el equipo que tienes dentro de la empresa pues se queda vacío porque hasta ahora no ha liderado, ¿no? Entonces es fundamental y esto lo relaciono con tener un equipo directivo cualificado y que la propiedad identifique cuál es el equipo clave dentro de su compañía, ¿no? Que lo motive, que lo haga partícipe de ese plan estratégico, que lo haga, que lo involucre, que sea un equipo, por supuesto, competente y cualificado, ¿no? Y para eso hay muchas maneras, aparte de tener identificadas esas personas clave en cada área, otra manera es, bueno, pues retribuirles en base a objetivos para que estén más motivados, ¿no? O incluso darle una pequeña participación dentro del accionariado a través de stock option o diferentes modalidades para que también se sienta bueno, pues que la empresa cuenta con él y que de esta manera va a estar mucho más motivado en los retos profesionales que se establezcan y va a creer y va a confiar en el proyecto de empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante y sobre todo que estén todos los intereses alineados por todas las partes, ¿no? Todos los trabajadores tienen que ir a una y tienen que confiar y defender ese plan estratégico que se quiere llevar a cabo del proyecto de empresa y tienen que tener en cuenta que el objetivo de la empresa es maximizar el valor, cumplir esos retos, vender más, ser más eficientes, ser más productivos, ¿no? Rentabilizar al final el dinero que está invertido en la empresa. Sí, la transición será un reto, pero se trata de contar con todos los apoyos necesarios y todas las cualificaciones necesarias para llevarlo a buen puerto. Es verdad que despersonalizar la empresa pues será un proceso laborioso, pero con los perfiles adecuados siempre llegará a una nueva situación muy exitosa. Efectivamente. Y luego, como tercer punto, está la estructura financiera, ¿no? Al final, en un proceso de venta, probablemente uno de los aspectos más importantes y que va a analizar un potencial comprador son los datos contables. Entonces, si tú internamente los datos contables los tienes auditados, al final la imagen fiel que vas a reflejar de cara a un tercero va a ser mucho más limpia, ¿no? Vas a ofrecer unos datos que van a ser más transparentes, más fiables, que van a aportar mucha más seguridad al comprador. Y ya no solo también para un comprador, sino tú internamente como empresa, que una persona o que un auditor externo analice los datos contables, si estás llevando a cabo bien la contabilidad de tu empresa, si estás analizando bien los datos financieros, te va a ayudar a evitar cualquier tipo de salvedad o contingencia interna que pueda haber en tu compañía. Y con tiempo, identificando estas salvedades, vas a poder resolverlas incluso, ¿no? Entonces, al final,
Hacer una auditoría interna de tu empresa es fundamental por esos motivos, ¿no? También monitorizar, ¿no?, la estructura financiera. Muchas empresas no tienen identificados cuáles son los KPIs claves dentro de cada área del departamento, y eso es fundamental, ¿no? Cada gestor de cada departamento tiene que tener claro cuáles son los KPIs que tiene que seguir, que tiene que controlar, y en base a esos datos va a poder tomar decisiones, y eso al final te va a conllevar maximizar el rendimiento de tu área o de tu actividad, ¿no? Entonces es fundamental tener implantado dentro de la sociedad unos KPIs clave para tu actividad ad hoc a lo que tú haces, ¿no? Entonces eso es fundamental, y además vas a poder identificar antes aquellas desviaciones que puedan producirse dentro de tu empresa, y eso al final se traduce en maximizar en un futuro el valor, ¿no? Al igual que los presupuestos, en muchas empresas que no hacen presupuestos anuales. Entonces es que llevar a cabo un presupuesto anual es fundamental en una compañía, porque al final tú tienes que marcar unos objetivos para tus trabajadores. No puedes dejar en manos del azar lo que vas a vender, cómo lo vas a producir, la financiación que vas a necesitar, sino que tienes que tener un plan, un presupuesto, y tienes que ir siguiéndolo, ir viendo, identificando cuáles están siendo esas desviaciones, ¿no? Entonces es fundamental tener ese presupuesto, además que vas a aportar un mayor valor a tu compañía, ¿no? Viendo que tu compañía está profesionalizada y tienes todos los aspectos importantes de la empresa cubiertos, ¿no? Y gestionados, que al final se gestiona con datos. Al final hay que tener datos en la compañía. Sí, se trata de dar confort al potencial inversor. Efectivamente. Y luego, bueno, por último, dentro de la estructura financiera es importante también la gestión de la tesorería y la deuda bancaria. Muchas veces la propiedad de la empresa no sabe qué es la deuda bancaria, o sea, sí que es la deuda bancaria, pero no sabe, hay muchas veces que cuando venden su compañía tú les dices qué computa como deuda bancaria y piensan, por ejemplo, que las líneas de anticipo de facturas, pues como se netea con los clientes, no es deuda bancaria. Pues sí, o sea, al final la deuda bancaria es todo aquello que tiene un coste financiero y computa como estructura financiera, y con lo cual repercute en el valor de tu compañía. Entonces, uno de los objetivos también dentro de la deuda bancaria es tener la estructura financiera óptima para la operativa diaria de tu compañía, con lo cual intentar minimizar esta posición financiera neta es fundamental para maximizar el valor de tu compañía, ¿no? Muchas veces hay empresas que por la actividad que tienen requiere unas necesidades de financiación operativas muy elevadas, porque tiene unos niveles de stock muy altos, porque tiene una cartera de clientes, bueno, que por su plazo medio de cobro al final pues tiene un saldo muy potente, por sus periodos medios de maduración de la propia actividad, con lo cual le hace ser muy intensiva en esas necesidades de financiación. Pues bueno, intentemos trabajar en ello, intentemos trabajar en esos parámetros en cuanto a, bueno, pues intentar optimizar la cartera de clientes, intentar reducir ese nivel de stock, intentemos trabajar en esos periodos medios para reducir esas necesidades, o incluso si tenemos factoring, por ejemplo, con diferentes clientes, pues vamos a intentar negociar con el banco que sea un factoring sin recurso para trasladar ese riesgo al banco, por ejemplo, y que nuestra posición financiera neta se reduzca, ¿no? Entonces, eso es una manera para poder maximizar el valor. Hay diferentes alternativas que si las analizamos bien y vemos cuál es nuestra posición financiera neta, tenemos todos consciencia de cuál es nuestra estructura bancaria, cuáles son las necesidades, pues vamos a trabajar para que sean las mínimas posibles. Sí, al final, partiendo de la valoración de la empresa, el endeudamiento de la compañía minora la remuneración que va a recibir el accionista. Entonces, bueno, pues se trata de hacer ese juego lo más óptimo posible en el beneficio del accionista. Y bueno, todo este proceso al final trata de optimizar la percepción del valor que tenga el inversor sobre nuestra empresa. Entonces, una pata fundamental de todo esto va a ser el plan estratégico. Tener muy claro y saber transmitir de dónde vengo y a dónde voy. Establecer un plan estratégico que no solo se base en temas cualitativos, sino que esté parametrizado y que esté cuantificado, y que luego pues se pueda hacer un seguimiento un poco en línea con lo que decía Irene del presupuesto, pues a más largo plazo un plan estratégico que poco a poco podamos ver si estamos cumpliendo. Se trata de establecer a dónde queremos llegar el día de mañana y qué acciones vamos a llevar a cabo para convertirnos en eso que queremos ser. ¿Y qué recursos vamos a necesitar? No solo financieros, sino también qué perfiles de empresa, qué perfiles de profesionales tenemos que incorporar, qué activos tenemos que comprar, para que así el inversor que venga tenga claro de que aquí hay un control, que aquí sabemos qué tipo de compañía somos y la que queremos ser, y sabemos lo que tenemos que hacer para el día de mañana convertirnos en ese operador que queremos ser.
al final habrá temas que, bueno, que en la medida en que se puedan gestionar serán muy positivos, pues no una gran dependencia de clientes ni de proveedores, porque al final en la diversificación pues hay una compensación de riesgo positiva. Si no tienes todas tus ventas concentradas en una geografía o en un cliente, pues tienes más margen de maniobra ante imprevistos, con lo cual pues esto siempre será positivo. Otro bloque importante es la regularización de toda la situación contractual de la empresa. Al final se trata de hacer pues un listado de temas para saber que la empresa está correctamente llevada en el día a día. Pues por ejemplo, los libros de acta y otros registros tienen que estar ordenados y tienen que llevarse al día. Tendremos que saber también qué contratos puedan contener cláusulas de cambio de control, porque esto va a dilatar el proceso. Entonces, cuanto mayor medida lo anticipemos, pues más margen tendremos para resolverlo, para solucionarlo. Claro, si luego tenemos que pedir un waiver de un banco para hacer la transmisión de acciones, pues bueno, simplemente igual anticipar un poco las conversaciones, cómo tenemos que hacerlo, informarnos y tener la batuta de todas las posibles temas que vayan a obstruir o un poco entorpecer el proceso. De forma que cuando tengamos todo identificado, pues podremos gestionarlo proactivamente. No será en la revisión del inversor cuando nos damos cuenta de las cosas y bueno, pues eso al final siempre es un poquito más tedioso. Sí. Luego, contratos clave. Tener muy claro que todos los contratos clave en las condiciones que las queremos tener están regularizados. Quizá un cliente histórico, pues empezamos firmando un contrato hace muchos años y luego la relación comercial se ha extendido, pero no hay un contrato firmado que lo avale. Entonces, pues ver qué es imprescindible para nuestra empresa, para nuestro plan estratégico y para el día de mañana, y para así tratar de tener todo bien ordenado para que el inversor tenga total confort de que la compañía en el día en que él se incorpore va a seguir funcionando de la misma manera. Sí, al final es un poco, el objetivo es minimizar esas contingencias que puedas tener, ¿no? Desde el punto de vista legal y fiscal, ¿no? Tener, legal y fiscal, incluso laboral, ¿no? En muchos casos, que al final es intentar tener todo lo mejor gestionado posible para que luego no tengas sorpresas en el momento de que hagas una revisión o una due diligence, ¿no? De estos ámbitos de área de la empresa, pues que no tengas ninguna sorpresa y ir trabajándolo, y en caso de que puedas, bueno, pues resolver algún tipo de cuestión, pues ir trabajándolo previamente para luego no tener esa contingencia, que al final esas contingencias es una penalización en el precio final de venta de la empresa. Eso es, se trata un poco de hacer, aunque sea de manera informal, una due diligence interna para así poder mitigar todas este tipo de asuntos que salgan y así que no repercutan en valor o lo mínimo posible en valor. Y el último tema que queríamos recalcar es la valoración. Al final, el valor de una compañía va a ser el precio que alguien esté dispuesto a pagar por él, pero también es verdad que esta valoración que un tercero nos dé siempre va a estar fundamentada, con lo cual creemos que es importante que te asesores y que mires ciertas metodologías diferentes para ver cuál puede ser el valor de tu empresa, entender cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para saber cómo va a afectar todo esto a mi valoración, qué temas tengo que cuidar, qué temas tengo que vestir, ver a qué temas es especialmente sensible la valoración de mi compañía para tratar de atajarlos. Al final, igual, pues es muy sensible a la entrada de un proyecto determinado. Claro, ¿qué hacemos con eso? Igual el día de hoy no nos lo valoran, pero tener pensado un cierto esquema de pago contingente a futuro pues puede ser una buena idea, que no me lo paguen hoy, pero igual el día de mañana, si ese proyecto se lleva a cabo con éxito, pues sí que reciba una remuneración por él. Bueno, tener claro qué valora el mercado, qué valora mi competencia, cuáles son mis ventajas competitivas con respecto a las otras compañías que pueda haber en el mercado y que otro comprador podría interesarle, para así tratar de maximizar mi valor. Efectivamente. Bueno, y luego ya por último,
como conclusiones finales, bueno, al final esta webinar ha tratado de, bueno, dar una serie de consejos y una serie de pautas en lo que deberíais de fijaros como empresas para poder maximizar al final el valor de vuestra compañía, siempre y cuando tengáis en mente venderla, o aunque no tengáis en mente venderla, ¿no? Al final maximizar el valor siempre va a ser maximizar la rentabilidad del accionista y del empresario, ¿no? Entonces, al final destacaríamos en esta webinar dos puntos, ¿no? Es decir, prepararte para la venta, ¿vale? Como hemos comentado, y anticiparte. Con tiempo vas a poder resolver todas las debilidades que pueda tener tu compañía, o incluso mitigarlas y reducirlas al máximo posible, ¿vale? Que eso al final luego se va a traducir en maximizar el valor. No siempre se puede alcanzar todos los aspectos de tu compañía, pero sí identificar aquellos puntos débiles, como comentaba Joana, intentar mitigarlos, que sean los menos posibles, y así de esa manera, bueno, pues que tu empresa valga más y sea mucho más atractiva de cara a un comprador. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Para cualquier reflexión, duda que os haya podido surgir, casuística particular que queráis tratar con nosotros, tenéis nuestros datos de contacto y total disponibilidad para hablar con vosotros. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.